Mm, Creo que grabación, transcribir, mostrar, sí. Creo que estamos listos. Bueno, muy buenas tardes, noches a todos. Muchas gracias, como siempre, por participar de este espacio. Bienvenidos a un encuentro más de nuestra formación, en donde hemos avanzado hasta este punto en empezar a construir ahora sí de manera práctica nuestro proyecto, de conocer ahora sí cómo es el proceso de creación en cuanto a la codificación, a programarlo, a definir, a interpretar y a entender, digamos, la implementación de un lenguaje de programación, no solo su sintaxis, sino sus buenas prácticas y las recomendaciones que podemos obtener precisamente para utilizarlo. Antes de iniciar, tenemos una pregunta de German. Tiene la mano levantada, entonces quisiera resolverla para después continuar con lo que tengo preparado para el día de hoy. Lo escucho, German. Profe, buenas noches. ¿Aló? Profe, Buenas noches, Hugo. ¿Cómo está usted? German, ¿tiene la pregunta, tiene el micrófono disponible para que nos haga la pregunta? ¿sí me escucha, profe? No le escucho. ¿No? No sé si soy yo. Un segundo, ¿Aló? a ver si soy yo el que no escucha. Creo que sí soy yo, a ver. Yo escucho. Un segundo más, por favor. Entonces, reproducción, auriculares, probar. A ver si están sonando. Si está funcionando mis auriculares, entonces creo que no es problema. Déjenme probar el micrófono. A ver si me escucho. Aló, aló, aló. No, no me escucho. Aló, 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 aló. Ah, son estos. ¿Aló? Aló, 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 aló. Creo que tengo mal los micrófonos. Los. Yo sí lo escucho, profe. ¿Estos? ¿Aló? Aló, aló, ¿Ya vi? aló, aló, aló. Ahora sí lo escucho. Qué pena, Jimmy. Ahora sí, cuéntame. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien, profe. Profe, lo que pasa es que no puedo estar en la reunión de hoy, pero digamos, yo estoy haciendo la evidencia según el cronograma. Sí, Estoy trabajando con PH Storm y estaba sí, haciendo, tratando de poder conectarme a una base de datos por medio de PH Admin, sí, pero no pude. sí. Hice Ok, vale, perfecto. hice una Vale, tabla. hoy no me enfoco como tal en la conexión porque quiero hacer una introducción desde el lenguaje de programación, pero implementado en objetos. Sin embargo, espero al final del día poder tocar ese tema de pronto para ayudarle a conectar la base de datos utilizando PHP nativo. Digamos, la idea del ejercicio es empezar desde PHP 0, conocerlo para luego entender cómo funciona precisamente la Laravel. Entonces, al final de la grabación, si usted no puede asistir, le voy a dejar ese tema, toco ese tema para conexión a la base de datos. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Qué pena, Vale, no, mucho gusto. yo reviso la grabación. Muchas gracias. Listo, listo, con mucho gusto. Entonces ya estamos grabando, muchachos, empiezo a compartir, ya que los escucho, cualquier pregunta estaré pendiente. Como siempre, ya saben, el chat está disponible. Pueden utilizar la opción de levantar la mano y en este momento ustedes viendo mi pantalla nuevamente. Y continuamos donde lo dejamos la última vez. Básicamente tenemos un servidor de aplicaciones en este momento instalado en nuestro dispositivo. Acá le vamos a iniciar todo, perfecto, se inician todos los hosts, empieza a ejecutarse la base de datos, empieza a ejecutarse el servidor de aplicaciones que es Apache y simplemente vamos a darle por aquí. Nosotros tenemos un proyecto que creo que se llama, si no estoy mal, a ver, no me acuerdo cuál fue el que finalmente utilizamos, creo que es POS para el ejercicio. Entonces vamos a Post. ver el editor, sí, El post. POS. Listo, entonces partamos desde el editor a ver qué nos dice el editor que tenemos recientemente. Vamos a ver entonces ahora cómo utilizar realmente el lenguaje de programación ya teniendo por lo menos una noción de lo que es la declaración de variables, de lo que es un método, de lo que es una clase, que fue lo que vimos Estero la anterior grabación partiendo de todo esto, ¿cierto? Tenemos aquí unos mensajes de validación, nuestro editor, entonces tenemos aquí la inicialización de las clases y todo esto nos va a permitir hacer ciertas cosas interesantes.
Vamos a partir de precisamente nuestro proyecto post. Entonces, nosotros ya tenemos un proyecto aquí post, unos archivos. Quiero fusionar este proyecto con el post que realmente tenemos. Entonces, permítanme, vamos a darle aquí, abrir a la carpeta de archivos solamente para que lo tengamos presente. De hecho, voy a hacer el ejercicio de eliminar todo esto. Sin dolor, vamos a hacer esto. Aquí tenemos unos proyectos de ejemplo. Dejemos solo post. Y dejemos, puedo eliminar todo esto. Y vamos a mezclar ese post, bueno, a traernos ahora el post que ya teníamos anteriormente en desarrollo. Entonces eliminemos todo esto. A ver qué sucede. Si yo hago esto, esto va a empezar a... no, ya lo está actualizando. Entonces vamos a ver nuevamente. Abrimos acá. Voy a eliminar este post, no lo tenemos, este archivo post, no lo tiene en ningún repositorio, así que no hay problema. Yo simplemente voy a eliminar todo esto y voy a partir del proyecto que anteriormente teníamos. Es decir, tenemos un HTML y un CSS, entonces vamos a ver cómo empezamos a integrar estas dos cosas y a ver cómo podemos reutilizar el código partiendo desde la programación orientada a objetos. Pero pues con lo básico que en este momento nosotros entendemos. Vamos a ver, aquí quedaría eliminándose unos archivos. Aquí este proyecto GitHub es mucho más grande, así que por eso se demora un poquito más. Aquí tenemos 2 archivos adicionales. Vamos a ver que esto termine. Antes de que esto termine, aquí, mientras esto termina, realmente sería, vamos a traernos post. Vamos a decirle que no, que después instalamos el CMinder. Esto es simplemente un emulador de terminal, así que no se preocupen por eso. Si no tienen conocimiento, aquí está PinCRM. Voy a cerrar acá y se sigue eliminando www. Vamos a cerrar acá. PinCRM dice que no está, pero que sí existe. Entonces voy a entrar nuevamente. No está. No está eliminando. Listo. Recordemos, yo voy a darle Windows Q. No sé por qué mi dispositivo está loco. Para teclado de América, Estados Unidos. Si yo le digo aquí que esto es un Windows, debería funcionar. Si yo le digo Windows Q, me busca y escribo terminal. Abro la terminal con la que inicié. Él me va a iniciar en mi carpeta de archivos, ¿se acuerdan? En mi usuario. Entonces yo le digo LA y me dice, usted está dentro de la carpeta de usuario, de acuerdo a donde estamos ubicados. También le puedo decir PWD para que me diga en qué carpeta estoy. Adicionalmente para mejorar la grabación, voy a aumentar el tamaño de la letra, pero me dice, ok, usted está acá. Listo, entonces yo le digo, no, lléveme a la carpeta principal del servidor de aplicaciones. Eso está en C. Vamos a ver si yo puedo hacer entonces lo siguiente. Si le doy CD 2 puntos, me lleva a usuarios. Si le doy CD 2 puntos, me lleva a la carpeta C. Le digo PWD y me dice, estoy en la carpeta C. Ahí le digo LSLA y él me dice, ok, está en la carpeta principal C del sistema operativo, que sería más o menos esta. Creo que lo están viendo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, en la terminal o en mi consola, irme a la carpeta donde está sirviendo las aplicaciones Apache, o Laragon en este caso, que se llama Laragon. Entonces, yo le digo cd Laragon. Exacto, él me lo autocompleta cuando yo hago tab. Luego del Laragon vamos a entrar a www, que sería la carpeta del servidor. Perfecto, ya estoy ahí. Y aquí sí nos vamos a traer post. Entonces, ¿dónde está post? Como yo sé que es un repositorio remoto, voy a ir a buscarlo y está por acá. ¿Qué es lo que tenemos actualmente en nuestro proyecto? Entonces, le voy a decir copiar a la URL mediante compartir. Entonces, aquí en código, le digo por SSH, porque yo ya tengo acceso por SSH configurado. Le digo copiar este comando, me voy a la terminal, acá, la terminal que tengo en la parte izquierda, ¿cierto? Le digo limpiar y le digo git clone para que me clone este repositorio remoto, por favor, en una carpeta que se va a llamar post y básicamente empiezo a trabajar. Le digo lsla y me dice post está correctamente allí, perfecto. Voy a entrar dentro de la carpeta post y voy a presionar el comando código punto para que me abra un editor
ahora sí en ese archivo. Adicionalmente, en el sistema de archivos, ustedes se pudieron dar cuenta que se creó la carpeta post y que ahí están los archivos que anteriormente veníamos trabajando y que de hecho aquí, aunque no hay un index PHP, hay un index.html. ¿Cierto? Entonces este index PHP no lo voy a guardar, ¿ok? No es necesario, tengo el index HTML. En cuanto al Aragon que se está ejecutando, vamos a ver el que reconoce. En www, él me reconoce post y como ya les dije anteriormente, él le hace una carpeta acceso directo. Él crea un acceso directo de esta carpeta como si fuera una página web donde el nombre o la URL va a ser post.test. Entonces yo le doy clic aquí y ahí tenemos el proyecto. Post.test me lleva al HTML que anteriormente habíamos construido, donde están las transacciones y donde están el dashboard. ¿Cierto? Donde tenemos el home y el dashboard. El resto solamente son enlaces simbólicos o enlaces entre sí. Entonces vamos a continuar partiendo de eso. Vamos a meterle HTML a esto. Y vamos a hacerlo precisamente mezclando lo que tenemos como HTML y lo que tenemos como PHP, para que combinemos el proyecto de cierta manera, que sería lo realmente útil. ¿Cómo vuelvo esto dinámico? Entonces, para este ejercicio, dashboard, que es el index.html, tiene contenido ya, ¿cierto? Que son estas tarjeticas que ustedes pueden ver en este momento, que incluso tienen CSS y todo lo que ustedes necesitan o creen o vamos a utilizar. Pero sin embargo, yo quiero utilizar es transactions. Entonces, para transactions o transacciones, voy a renombrarlo. Voy a hacer un cambio de archivos para que ese sea el index que yo necesito. Entonces, voy a cambiarle el nombre a index.html, le voy a clic derecho, renombrar y le voy a poner home.html. ¿Qué pasa con esto? Que el servidor de aplicaciones, en este caso, ya no va a encontrar un archivo por defecto que leer. Fíjense, si yo entro a post.test, él dice, ok, no hay un archivo principal que yo deba interpretar apenas abra esa carpeta, apenas ingrese a ese sitio. Para eso, el archivo se tiene que llamar .index. Entonces, yo cambié el index por home, que está aquí, y el transaction se llama transactions. Entonces, por eso sucede. ¿Cómo vuelvo yo a tener un index.algo? Pues voy a cambiar transactions para que sea mi archivo principal, index.html. Entonces, cuando yo entre en el sitio post.test, en mi Laragon, él me va a detectar que el archivo de inicio, o sea, el índice o el index, va a ser ahora el transactions anteriormente que teníamos como HTML. ¿Y para qué hago eso? Para que sepamos qué contenido vamos a agregar. Entonces, vamos a simular el ejercicio que nos vamos a traer los datos de una base de datos. ¿Qué necesitamos para poder hacer eso? Los datos ya no van a ser dinámicos. Ya no van a ser estáticos, sino que ahora van a ser dinámicos. Entonces vamos a agregar por aquí donde dice contenido. Recuerden que tenemos una barra de navegación, tenemos una barra lateral, que sería la barra de navegación lateral y un menú en la parte superior. Entonces aquí los identificamos. En el menú, en el contenido principal tenemos la barra superior que se llama top bar, que ustedes pueden verla en este momento. Espero que el texto sea lo suficientemente claro. Y luego tenemos ahora sí el contenido, donde tenemos un primer contenedor, un segundo contenedor y casi la embarro, debo entrar en index.html. Mismo ejercicio, navbar, main, dentro del main tenemos un top bar, que sería aquí. ¿Cierto? Top bar, para que lo sepamos diferenciar. Entonces vamos a hacer el ejercicio. De pronto aquí es un poco confuso el ejercicio, pero van a darse cuenta que es supremamente útil lo que vamos a hacer. Tenemos el top bar, tenemos el content, ¿cierto? Estoy agregando simplemente estos comentarios. Control guión o control slash para saber qué estamos modificando y aquí tenemos el sidebar. Simplemente para que eso que está en color verde, que es un comentario, nos diga que tenemos el contenido en la parte superior. Entonces lo que yo quiero es agregar una tabla aquí, para luego que esa tabla sea dinámica utilizando PHP y utilizando lógica como tal. Ya teniendo en cuenta que tenemos algo de conocimiento por lo menos del lenguaje. Para hacer esto vamos a irnos a apariencia y evitar que el texto sea demasiado largo, sino que se ajuste a lo que estamos viendo en pantalla, que
lo hicimos la semana pasada y no sé por qué se cambió esa edición. Creo que se llama Word Wrap. ¿Alguien si me dice Ahí dónde abajo. lo encuentro? Ahí abajo está Ahí de último. Word Wrap. Ahí de último. Agual Z. ¿Acá? ¿O No, en en el layout? ¿En layout? No, No lo abajo, veo. abajo. De último. Ah, No, ahí es en view. Perfecto. Gracias, muy amables. Listo, tenemos este texto. Entonces lo que yo voy a hacer es quitar este texto, agregar una tabla en HTML sencilla. Vamos a agregar, por ejemplo, una tabla de usuarios. Entonces, ¿qué tenemos en una tabla de usuarios? ¿Qué etiquetas HTML utilizamos? Utilizamos la tabla principal y utilizamos el encabezado. Por cada una de las columnas, esto sería una fila, el tejet o cabecero de la tabla sería una fila, es decir, una línea horizontal. Y ahora necesitamos las verticales, que serían las columnas. En este caso vamos a colocar una etiqueta TH, que sería Table Heading o tabla o cabecera de la tabla. Vamos a colocar, por ejemplo, un ID. Luego, en otro TH vamos a colocar, por ejemplo, nombre. En otro TH sencillo vamos a colocar correo, por ejemplo. Y en otro TH sencillo puede ser una fecha. Entonces, creado, para que lo tengamos presente. Voy a actualizar acá y me vuelvo a mi página. ¿Listo? Se ve una tabla que, aunque no tiene estilo HTML, tiene aquí un contenido. Vamos a agregarle con CSS, utilizando Tailwind CSS, simplemente algunas clases para que esto se visualice. Perfecto. Lo único que voy a agregar aquí son un borde para que la tabla se pueda visualizar y, como siempre, la clase border rojo 500 para que resalte y nos permita visualmente conocer el contenido. Entonces aquí tenemos la tabla. ¿Y qué haríamos nosotros con HTML? Simplemente agregar el contenido. Entonces, como ya tenemos el encabezado, ahora sí empezamos a crearle las filas como tal. Entonces, el primer ID, en este caso, sería el 1, por ejemplo, Pedro, como nombre, y por ejemplo, correo o Pedro, perdónenme, correo.com. Exacto. Aquí creo que cometí un error, pero ya lo arreglo. Entonces, hoy es 15 de octubre de 2024. A ver qué sucede. Tenemos los datos allí, sin embargo, no debería usar un TH, sino en este caso, control D, control D, control D para reemplazar todas las ocurrencias de la palabra TH. Lo que necesito es un TD, que es un data cell, una tabla data cell, una celda de datos. Entonces aquí tenemos el contenido, voy a agregarle una clase para que esto, por ejemplo, tenga el texto centrado, ¿cierto? A ver, perfecto, tenemos allí y coloquémosle un borde y ese borde para que se visualice va a ser no de color rojo, sino de color azul. Perfecto. Entonces, no se visualiza, tal vez no se interpreta el azul acá. Entonces, el gris a 500, no. El azul necesito compilarlo a border 400. Ahí tenemos la tabla que se muestra como filas, entonces necesitamos más información tal vez, simplemente voy a duplicar y duplicar y duplicar y duplicar y duplicar. A ver cuántas celdas nos salen, aunque están repetidos los datos. Listo, tenemos estos datos de ahí. Eso es HTML claro. ¿Cómo conveniamos esto para que nos ayude PHP, que ya se está interpretando en el contenido y nos dinamice la información? Entonces, lo primero que tengo que hacer es saber que puedo utilizar, y de hecho es algo que no se usa hoy en día, que tuvo en sus años de salir, tuvo en sus, digamos, en sus años de publicación. Lo que voy a hacer a continuación fue una mala práctica. Van a ver que existen quejas al respecto, es decir, personas que no estaban de acuerdo cómo se utilizaba, pero que sin embargo es útil. Hoy en día lo que voy a mostrarles a continuación no funciona así, sino que funciona de una manera mucho más elegante, que vamos a llegar hasta ese punto. Para poder mezclar el contenido HTML y PHP, vamos a hacer lo siguiente. Les decía yo anteriormente, como saben, PHP se interpreta en el servidor y todo lo que se envía como respuesta al navegador es interpretado como HTML al final del día. Entonces yo puedo mezclar los dos y decirle a PHP
que se interprete y adicionalmente que lo que no se interprete siga siendo HTML. Para que esto me funcione, voy a cambiar el nombre del archivo y cambiarle la extensión a index.html por un index.php. Entonces el archivo empezó a ser PHP en este sentido. Si yo refresco, no ha cambiado nada porque, como les dije, el servidor está respondiendo a HTML al final del día. No se está interpretando nada. Sin embargo, si yo hago lo siguiente, me voy a, por ejemplo, el body en la parte superior, ¿cierto? Que tenemos por acá y buscamos el title acá. Yo puedo decirle algo así como lo siguiente: intercalar código HTML con PHP. Entonces, ¿qué hago? Yo abro una etiqueta PHP y abro y la vuelvo y la cierro mediante este código que están viendo que estoy seleccionando, ¿cierto? Voy a abrir la etiqueta HTML title para ver el PHP y aquí le digo, antes de que este HTML sea resuelto para el navegador, por favor imprímame esta línea. This hello, por ejemplo, perdónenme, esto tiene que ser una cadena de caracteres, entonces debe ir entre comillas y yo le digo hello from PHP. Eso es todo lo que tengo que hacer. ¿Qué hace el intérprete que hace PHP? Lee esta línea, la convierte en texto y luego sí responde todo el HTML. Me devuelvo acá, refresco y van a ver que en el title, en la parte superior dice hello from HTML. Si yo le doy inspeccionar el código o si yo le doy, perdón, más fácil, clic derecho, ver código fuente de la página y ubico la línea, fíjense que aquí está interpretado el código. Es decir, el código PHP ya fue procesado y fue realizada la operación, luego se responde con HTML. Eso quiere decir que yo puedo insertar HTML dentro de PHP. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Por qué les digo está el HTML dentro de PHP? Aunque ustedes están viendo que solo fue una pequeña porción de lenguaje PHP el que yo inserté, porque fíjense que el archivo completo es PHP. El archivo se está interpretando como PHP y lo que está internamente es PHP con todo ese HTML mezclado. Entonces, eso al final del día es lo que nosotros podemos hacer. Como les digo, esto de mezclar, esto de hacer esto, al final del día hace que no sea legible lo que estamos haciendo. De hecho, eso se conoce o lo van a escuchar en algún momento cuando más adelante trabajen, si siguen por el lenguaje de programación, que se llama código espagueti, que es una cosa que no permite a uno tener claridad de dónde empieza una cosa, un lenguaje, y dónde termina la otra. Para el ejercicio nuestro es válido. Para aplicaciones antiguas se van a seguir encontrando que existe de esa manera. O sea, básicamente yo diría yo que el 50% de la Internet funciona de esa manera porque son cosas que fueron construidas hace mucho tiempo y un gran sabio en algún momento dijo, si algo funciona, no lo toque. Entonces, si nos está funcionando, lo dejamos funcionar y no nos metemos en ese problema. Pero más adelante vamos a ver cómo eso ya cambia y se vuelve una manera más elegante de utilizar el lenguaje, por ejemplo, con Framework Laravel. Voy a dejar esto aquí y voy a dinamizar ahora sí lo que les dije anteriormente, que sería en este caso la tabla, que está en la parte superior, que está en el div, que está dentro de esta etiqueta tabla. Entonces, ¿cómo dinamizo? Vamos a simular que tenemos una serie de datos que se están llegando desde una base de datos. Entonces, para eso me voy a ir a la parte superior del archivo, que como ya saben, es independiente para el navegador, porque eso ya está respondiendo directamente. Es decir, esto que está en la parte superior, el navegador nunca lo va a leer. Entonces, no importa que yo lo coloque allí. Y de hecho, es una muy buena práctica que lo haga de esa manera. Tengo una parte del lenguaje de programación PHP en la parte superior y voy a simular que tengo un array de datos. Y ese array de datos no es otra cosa que los datos que yo voy a devolver como si fuera un llamado de la base de datos. Entonces necesitamos aquí construir un conjunto de elementos que van a tener internamente otro conjunto de elementos. ¿Cómo van a estar escritos? Mediante código valor o llave valor. Entonces coloco la llave, que en este caso va a ser ID. Y este va a ser Pedro, por ejemplo. Perdón, esto es ID. Entonces, vamos a colocarle 1. Esto es name, que evidentemente ya me entendieron. Va a ser Pedro. ¿Cierto? Y aquí vamos a colocar email, que va a ser algo así como email@example.com. Y luego le vamos a poner date
que puede ser algo así como 15 05 20 24. Que realmente no es 05, estamos ya a 10. Y eso sería un valor que tenemos por registrar. El editor me dice que hay un error aquí. ¿Cuál es el error de sintaxis? Que no estoy separando correctamente los elementos dentro del conjunto de elementos. Importantísimo, hay un conjunto de elementos que tiene internamente otro conjunto de elementos. Eso lo puedo hacer. Y lo separo cada conjunto de elementos por comas y cada uno de los elementos del conjunto por comas. Entonces yo simplemente copio acá, pego acá y pego acá. Tenemos 4 elementos. Vamos a hacer el respectivo actualización. Así sería id 4, ¿cierto? Aquí pongámosle Pablo. Aquí podríamos colocarle María y aquí podríamos colocarle José y aquí, bueno, el email dejémoslo igual. Las fechas cambiémoslas solo para que se vean diferentes los datos. Perfecto. Entonces ya tengo una lista de elementos que vamos a simular que viene de una API REST, de una llamada API o que viene de una base de datos. ¿Cómo utilizo yo estos datos entonces en el HTML? Sencillo, simplemente reemplazo lo que tengo que utilizar dinámicamente, que en este caso es la fila de datos que yo necesito. De hecho, aquí creo que yo puedo agregar un T-body, una etiqueta para que le diga al HTML que eso es el cuerpo de la tabla, que en semántica de HTML está muy bien visto. Es decir, que yo voy a cerrar aquí, refresco y por ahora simplemente se está devolviendo un valor de esos datos. Entonces, ¿cómo hago yo para que esto sea dinámico? Si se pueden dar cuenta, lo que necesito es que se reemplace esta fila, que sería el tr o el tr, tantos registros existan en la variable data. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es agregar nuevamente un corchete para decirle a mi a mi aplicación, esto por qué no me funciona y a veces sí, a veces no, a ver. Ya sé por qué es, porque esto con esto. Perfecto. Aquí va a empezar lenguaje PHP y le voy a decir for each, por cada uno de los datos que están, de los ítems que están en el array de data, itéremelo, es decir, recórralo ese for each. Eso es lo que yo le voy a decir. Y eso se abre con una corchete y se cierra un corchete. Sin embargo, este de cerrar, yo no lo puedo cerrar todavía. Lo que voy a hacer es lo siguiente, es decirle que se cierre el PHP. Y al finalizar la fila, vuelvo y hago el mismo ejercicio. Abro el PHP. En este caso, cierro el corchete que cerraría el for each. Ya les explico más detenidamente para que no haga confusión y ya puedo empezar a duplicar los elementos. Entonces voy a dar un tabulador acá, voy a darle control Z y refresco en mi página web. Se repite Pedro 4 veces. ¿Por qué se repite 4 veces Pedro? Porque hay 4 elementos en el array de la parte superior, hay 4 elementos contenidos en data. Cada uno con sus atributos, pero solamente hay 4 elementos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar en las ubicaciones donde yo necesito que se reemplacen los datos. Antes de eso, repito, abro un for each en PHP, que si nos vamos a PHP plano, es decir, sin insertar el HTML, es esto. For each, data, interpréteme cada uno de los valores internos de data como si fuera un valor o un ítem diferente y aquí hago cualquier cosa. ¿Cierto? Por ejemplo, algo más o menos así. Lo que yo estoy haciendo es cortando la línea de HTML, pegando HTML aquí y colocando nuevamente la línea de PHP, perdón. Cortando PHP, colocando HTML y colocando nuevamente PHP. Eso estoy haciendo aquí. Elimino esta línea para que no me vaya a cambiar nada y regreso. Ahora sí, simplemente el mismo ejercicio. PHP donde lo necesito, hecho, aquí sería ítem y sería el atributo de ítem o la propiedad de ítem que se llama, perdónenme, ID. Le digo punto y coma porque es PHP y cierro el PHP. Luego dejo que el HTML se termine de escribir.
vuelvo y escribo PHP aquí, vuelvo y escribo PHP aquí, vuelvo y escribo PHP aquí, control S. Aquí sería name, aquí sería email, email, y aquí sería date, ¿cierto? Le doy guardar, y fíjense, salen los datos de manera dinámica, como se supone que lo haríamos si trajéramos un registro desde una base de datos. Por ahora solo lo estoy visualizando. Para el ejercicio, ver código fuente, vamos a la tabla y vemos que los datos aquí aparecen, que lo que se leyó se trae desde otro lugar y que en este caso la información no se está utilizando escrita en el HTML, sino que dinámicamente. Quiere decir que si yo cambio y digo este valor en la base de datos se eliminó, que sería José, refresco y José se eliminó de la base de datos. No, José no se eliminó, volvió a restaurarse. Ok, José se restauró en la base de datos. Eso sería lo interesante para hacer mezclando PHP con HTML. Por ahora, la única lógica que estamos haciendo es un conjunto de datos que permiten repetirse y que dinámicamente están cambiando el contenido de nuestra página web. ¿Qué vamos a hacer? Como ya tengo yo contenido dinámico, puedo empezar a hacer otras cosas interesantes. Vamos a ver si esto me funciona. Y es hacer lo siguiente. A ver si yo puedo colocarlo de esta manera interesante. Vamos ya que tenemos dinámicamente el contenido cargado utilizando PHP, pues vamos a deshacernos de contenido que no necesitemos o que se está reutilizando y que en este caso solo nos interesa es alterar lo que tiene que ver con el index, que sería esto de acá, ¿cierto? El index es esto de acá, el resto es contenido que se está reutilizando. Entonces, ¿qué tal si hacemos lo siguiente? ¿Qué tal si empezamos a crear archivos para separar esta información? A ver cómo se me ocurre que yo lo hago. Denme un segundo. Voy a crear un archivo nuevo que se llame, por ejemplo, layout.php. Y para ese layout.php me voy a llevar todo esto que está acá. Vamos a ver si nos funciona realmente. Voy a quitar todo este HTML. Y como yo sé que no lo necesito, es decir, eso debería ser la misma información para todos, lo voy a pegar en ese archivo layout. ¿Listo? Todo lo que tiene que ver con el HTML que se repite tantas veces yo lo necesito. ¿Hasta dónde? Hasta donde va el contenido, que el contenido, insisto, es acá. Vamos a colocar un comentario y a ver si esto nos funciona para organizarlos. Content, ¿cierto? Después de este content, así lo vamos a dejar, vamos a crear un nuevo archivo PHP que se llama footer. Y en ese footer, evidentemente, lo que vamos a pegar es lo que va después de ese content. Es decir, estas pequeñas lineecitas que están acá. Peguémoslo acá. Perfecto. Y fíjense, aquí está content que se estaba cerrando, que realmente esta etiqueta es la de cerrar content, que sería más o menos así. Y en el layout es más o menos aquí. De content. Este es el contenido, bueno, anyway, cualquier cosa. Y lo que vamos a hacer es guardar esto, y como ya tenemos contenido PHP dinámico, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué tal si nosotros acá, antes de cerrar el PHP, le vamos a decir que require, llamamos una función que nos llame el archivo layout. Es decir, que cuando alguien está en index.php, llame el archivo layout.php. Vamos a ver qué sucede si yo hago refresh. No me dio error y sigue funcionando. Voy a verle código fuente de la página. Está el mismo contenido HTML que viene desde el layout hasta donde está la tabla, que sería acá. Mire, this is the content que yo coloqué. Y lo único que nos hace falta es cerrar todas esas etiquetas HTML. Entonces yo voy a colocar acá nuevamente una línea PHP que le diga require una sola vez. En este caso es footer.php. Punto y coma para cerrar esa línea dentro de la línea PHP y luego finalmente cierro los comandos. Refresco
y el footer volvió a aparecer. Se cerró el contenido como tenía que ver. Entonces, mi archivo index pasó de un gran contenido HTML a simplemente lo que yo necesito con HTML y el PHP que realmente necesito. Lo cual quiere decir lo siguiente, que si yo me voy, por ejemplo, a Home, que sería esto, yo puedo simplemente acá hacer lo mismo. Cambiar el nombre de Home, evidentemente, para que ahora sea un archivo PHP. Exacto. Y eliminar desde acá, porque es content, recuerden, main es esto. Este main, ok, yo puedo eliminar desde acá hasta la parte superior y desde acá hasta la parte inferior. ¿Qué hago? Simplemente incluyo o llamo los archivos PHP correspondientes. Entonces, perdón, abro PHP, le digo require once, en este caso utilizo require once para llamarlo el archivo una sola vez, llamo layout.php, punto y coma para cerrar esa línea dentro del PHP, insisto, y cierro la instrucción. Y al final, control C, control B, se me fue. Al final, cierro PHP, excelente. Selecciono esta línea, le digo control C, me la voy a llevar a la parte inferior. Y en la parte inferior, evidentemente, no voy a llamar layout, sino pie de página, que en este caso es footer. Si eso funciona, yo debería hacer lo siguiente. Estoy en el index, coloco /home.php y él funciona tal cual como venía, y en este caso se está reutilizando el layout que sería todo este HTML. Sin embargo, no me funciona el menú de navegación. ¿Por qué? Porque el menú de navegación apunta a archivos HTML. Sin embargo, como yo ya sé que es dinámico, si yo actualizo aquí, en donde está el sidebar, y acá coloco home, por ejemplo, PHP, ok, y aquí en lugar de transactions coloco index.php, esto ya me va a funcionar. Refresco, y si me voy a home PHP funciona, y si me voy a transactions PHP funciona. Fíjense que ahora es una página dinámica completamente. En la parte superior se pueden ver que, a pesar de que yo di clic en los dos enlaces, que la URL está cambiando, el título no está cambiando. Eso tiene que ver porque el título está siendo dinámicamente llamado por cada una de las páginas, pero ya está funcionando dinámicamente. ¿Preguntas, dudas, inquietudes al respecto? Y ¿ninguno? Andrés Mauricio, ¿tiene una pregunta? Buenas noches, profe. Sí, hola, buenas noches. Le cuento, quisiera saber hasta cuándo hay plazo para la evidencia 1 y 2 de codificación. No se preocupe con eso, Andrés, porque estamos en la introducción a eso. Así que cuando yo vea que ya avanzamos lo suficiente, configuramos correctamente esas evidencias para que se carguen. Listo. Por ahora enfoquémonos solamente en este contenido. Listo, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces, les voy a sugerir, no sé si ya vieron el curso correspondiente o ya se investigaron acerca de PHP, pero les voy a compartir este enlace, que es el que voy a utilizar como guía para estos videos que estamos haciendo, estas videollamadas que estamos haciendo. Aquí nos van a explicar, por lo menos de PHP reciente, cómo empezar a trabajarlo y cómo tener ciertas consideraciones en cuenta. Partiendo de que no tenemos ninguna duda, ya el contenido es dinámico, ¿cierto? Ya tenemos la simulación de una base de datos en index, ¿sí? Qué pena, profe, antes de que continúe, una pregunta. Digamos que esto que está realizando, ¿se va a ver afectado cuando ya utilicemos el framework? O digamos que en realidad avanzamos para que sepamos cómo el framework está haciendo lo que yo estoy haciendo aquí a palito. Ah, ok. Aquí lo estoy haciendo nativo, es decir, sin ninguna herramienta adicional, desde cero. Y más adelante van a ver cómo el framework evidentemente hace más cosas, pero al final del día es lo mismo. Reemplaza HTML, inserta PHP y tiene ciertas consideraciones. Pero lo que yo quiero es que entiendan
desde cero, ¿listo? Ok, acá hay un... Perfecto, profe, gracias. Con mucho gusto. Aquí tenemos, perfecto, validaciones, headers, bueno, un montón de cosas, sesión start. Perfecto. Entonces sigamos trabajando. A ver. Aquí tenemos la configuración. Perfecto. Sigamos trabajando en nuestro archivo. Entonces supongamos que tenemos estos datos desde una base de datos, ¿cierto? Entonces vamos a cambiarle el nombre a ADB. A esta variable se llama base de datos. Y lo siguiente que vamos a tener aquí es cambiar esto a ADB. Volvemos al home. Le damos a refrescar. Tenemos aquí los datos. Esto debería ser muchos más datos y tener muchos más registros y todo eso. Así que vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a copiar con esto y vamos a empezar a implementar este tipo de estrategias. Entonces vamos a darle chat openai.com y en lugar de decirle que nos diga que haga la tabla en HTML, vamos a utilizar estas inteligencias artificiales para que nos ayude a poblar los datos que necesitamos. Entonces vamos a decirle que genera un array con 25 registros utilizando la siguiente estructura. Que podría decirle que nos haga el código que estoy inscribiendo, pero no es la idea. Porque al final del día lo importante es que lo entendamos. Aquí nos va a generar entonces el array con los 25 datos. Se supone que él interpreta, perfecto. Entonces tenemos una base de datos mucho más poblada. Y cada uno tiene diferentes códigos. Perfecto. Vamos a decirle, ok. Creo que él me dice que copie el código. Listo, copiar el código. Me voy aquí, reemplazo esto. Y según esto, ya viene un array mucho más grande, mucho más interesante. Simplemente lo voy a renombrar. Perfecto. Me voy a mi hello, refresco. Oh, sorpresa, tenemos muchos registros ahora sí para trabajar, que se vuelve más interesante por el manejo de datos. ¿Qué necesitaríamos acá? ¿Qué más le podemos hacer para empezar a utilizar realmente PHP como una manera más práctica? ¿Qué tal si le agregamos un buscador a esto para que cuando alguien escriba nos permita buscar? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Antes de la tabla yo voy a agregar un método de entrada. Entonces, en este caso es un input tipo buscar, tal vez, que tenga un placeholder que se llama buscar por nombre y el nombre del placeholder o el campo, perdón, se llamaría buscar. Le vamos a colocar una clase, un estilo. Esto va a ser totalmente ancho y va a tener píxeles de alto y va a tener un background azul nuevamente, solo haciendo opacidad y va a ser, por ejemplo, permítanme, redondeado las esquinas y ya. Vamos a ver qué sucede. Le doy a refrescar. Tenemos una barra de búsqueda en la parte superior. ¿Qué pasa si yo coloco cualquier cosa? No pasa nada. Escribo y hago cualquier cosa, no pasa nada. Cambiémoslo aquí para que esto sea un LG. Perfecto. No busca por ahora nada. ¿Qué necesitamos? Que esto sea dinámico. Entonces, ¿qué debemos hacer? Básicamente, para que podamos nosotros enviar información o recibir información desde una página web hacia un servidor, en este caso, sin importar la tecnología, tenemos que hacer una petición. ¿Y cómo hacemos una petición? Con un formulario. Por lo general, lo que nosotros hacemos en las páginas web, y eso implica las aplicaciones, incluso la que estamos haciendo, es hacer solicitudes o recibir solicitudes, enviar peticiones o recibir peticiones. ¿Cómo desencadeno esas peticiones al servidor? A través de formularios, o la otra opción es haciendo clic en botones y desencadenando eventos. Como yo necesito hacer una petición a un formulario, perdón, a un servidor, le voy a incluir dentro, voy a agregar una nueva etiqueta formulario y internamente el botón de búsqueda.
Entonces yo le digo refrescar, se limpia el formulario, voy a colocar cualquier cosa aquí, y si yo doy Enter, van a darse cuenta que se refrescó. Vamos a limpiar y le doy Enter. Vamos a limpiar, escribir, le doy Enter. ¿Qué sucede? Que en la parte adicional, en la parte superior, en la URL, adicionalmente, la URL cambió. Voy a darle transacciones, van a ver que la URL dice index.php, pero que si yo coloco cualquier cosa y le doy Enter, la URL cambia. Es decir, le estoy enviando un parámetro al servidor y una petición. De hecho, voy a abrir la ventana del navegador de la herramienta de desarrollo y van a ver que si refresco, limpio esa ventana y cuando yo escribo y le doy Enter, se envía una solicitud nueva, como si estuviéramos entrando en una página web nuevamente, pero que se envía un parámetro en la parte superior. En este caso, está enviándose una petición a la misma URL que la está desencadenando. ¿Por qué a la misma URL? Porque yo no le he definido en el formulario hacia dónde va. No tiene un origen, no tiene un destino, perdón. Tiene un origen, pero no tiene un destino, entonces él mismo ahí está. Y el valor de esa propiedad o el atributo o la variable que yo estoy enviando se llama search, que sería el nombre del campo, que le definimos en el atributo PHP, perdón, en el atributo HTML. Quiere decir que yo ya puedo capturar esa información en la base de datos y, por ejemplo, filtrar cualquier cosa o utilizar ese campo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una nueva variable, por ejemplo, aquí en la parte superior, vamos a ver si se está recibiendo esa solicitud. Voy a colocar un if para evaluar y vamos a ver si con la supervariable get, esto de supervariable quiere decir que va a ser una variable declarada a nivel de servidor si se viene en la supervariable la propiedad search. Si eso es así, entonces vamos a imprimirla. Get. ¿Por qué le llamo supervariable? Porque les digo que está declarada a nivel de servidor directamente. Nosotros no la podemos declarar, ni la declara a nadie más, sino directamente PHP desde que se empieza a utilizar. Le voy a dar refrescar y me dice, ok, hay un error. Hay dos elementos que están dando error en la línea 156, tiene que ver con esto. Entonces aquí creo que esto es un array, no una función. Search. Y creo que aquí esto es search también. Esto es un array de elementos. Efectivamente, como se pueden dar cuenta, el parámetro que yo estoy enviando con el formulario está siendo recepcionado por el servidor antes de incluso leer el archivo PHP. Antes de incluso leer el archivo, perdón, HTML que viene a continuación. Fíjense que eso sí está en la parte superior. ¿Qué pasa si yo voy a transacciones? Como transacciones está definido, incluso me salió un error. Dice hay un valor que no existe en su código. Es decir, usted está esperando encontrar esta línea y get no tiene esta línea. Entonces yo le voy a decir acá que si esto, por el contrario, no existe, que me devuelva un valor nulo. Ya les explico qué se trata. Y esto funciona. Eso que acaban de ver, que yo escribí acá, es un operador particular del lenguaje de programación. Es decir, signo de admiración más signo de admiración es un valor que podemos utilizar, un operador que podemos utilizar para definir un valor por defecto en el caso de que la variable no exista. Quiere decir que si yo coloco var, por ejemplo, foo, ¿cierto? Y le digo foo es, no sé, cualquier cosa, que digamos es esto, ¿cierto? De hecho, yo no necesito utilizar ni foobar. Y luego imprimo, por ejemplo, foo. Esto funciona. Me voy acá. Y él me dice, ok, usted está tratando de imprimir var. De hecho, aquí se refresca por alguna razón. Acá está en la parte superior var. Si alguien olvida declarar foo, yo puedo utilizar este operador que sería null collapsing, se llama así, para decirle que en el caso de que no exista la variable foo, entonces tome un valor nulo. Que si esto no existe, va a valer nulo.
refresco y no hay nada allí. Que si eso no existe va a valer nulo, también puede valer cualquier cosa. Entonces sería, por ejemplo, foo. Entonces, si no existe foobar, esto vale foo. Aquí lo vemos en la parte superior. Pero si la variable existe, entonces imprima el valor de la variable, que sería var. Eso es lo que hace ese operador que están viendo en este momento. ¿Qué es lo que les estoy diciendo en esta línea? Si no hay una variable declarada que se llame search, entonces tome el valor nulo. Quiere decir que este if nulo nos va a decir falso, lo cual quiere decir que no va a desencadenar esta línea de código y no se va a imprimir. Por el contrario, si alguien envía la variable search, entonces la va a imprimir. Hacemos lo siguiente y dice, ok, no hay nada. Si yo le digo enviar al formulario, va a encontrar esa variable. Eso quiere decir que yo ya puedo empezar a filtrar información. Lo cual quiere decir que si yo tengo aquí una variable que se llame filtered, por ejemplo, le puedo decir que que por favor se recorra el array, algo así como esto. Ya les muestro de qué se trata. Y a la base de datos le vamos a decir que me devuelva o que se incluyan en esa nueva base de datos solamente los registros que coincidan con mi criterio. Ya les voy a decir de qué se trata. Vamos a decirle acá que esto es una función anónima, esto es una función que no se ha declarado anteriormente, sino que se está escribiendo en tiempo de ejecución, que si me devuelva, por ejemplo, acá, el nombre, donde el nombre coincida con lo que nosotros estamos buscando. Vamos a ver de qué se trata esto. Aquí podemos colocar, entonces, colocamos una variable search, y esa variable search no va a ser otra cosa que a tener un get search, ¿cierto? Pero como yo no sé si siempre está presente, entonces vamos a colocarle que esto es nulo. ¿Ok? Y aquí le voy a decir que pase como parámetro ese search. Ya les explico qué estoy haciendo. Y aquí le voy a decir que es search. Punto y coma. Esto es aquí, así. ¿Qué estoy haciendo en estas líneas que acabo de escribir? Un filtrado a mi base de datos o a mi variable base de datos, que está en la parte superior, que como ya saben tiene 25 registros que me generó ChatGPT. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Si alguien envía el formulario o si yo recibo la variable o el valor de search dentro de la supervariable get, entonces voy a utilizar ese valor, que en este caso lo estoy almacenando en una variable. Y luego lo que hago es lo siguiente. Por cada uno de los elementos dentro de la base de datos que tengo creada como un array, devuélvame o filtre solo los que coincidan, el nombre coincida con el término que estoy buscando. Y si coinciden, solamente se van a pintar los que yo necesito. Eso va a ser acá en filtered. ¿Cierto? Eso es lo que estoy haciendo. Una manera de filtrar los datos. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Transacciones, me dice, ok, nadie ha dicho nada. Ok, aquí hay un error. Se están filtrando todos porque ninguno coincide con el término de busca vacío. Entonces yo voy a quitar esta línea de aquí y le voy a decir, solo si search está presente, se ejecute el filtrado. Aquí más o menos esto. Y por el contrario, el filtrado, filtered, siempre va a ser igual a la base de datos, porque no se ha filtrado aún. Refresco, 25 registros, correcto. Si yo coloco Pedro, ahí aquí no es acá, Pedro, y le digo filtrar, él me devuelve solo Pedro porque es el que coincide. ¿Qué hizo en este caso el archivo que yo estoy haciendo? Nuevamente, insisto, tengo una base de datos, un valor que estoy recibiendo a través de una supervariable get
que se declara cuando se inicia el servidor y se inicia la aplicación. Esto no es necesario que yo lo haga, esto siempre se va a declarar, siempre se va a utilizar. Y lo que hago es que llevo ese valor a una nueva variable. Si por el contrario ese valor no existe, el valor de esa variable va a ser nulo utilizando este operador null collapse. Y luego digo, como yo necesito filtrar la información de la base de datos, entonces voy a colocar una nueva variable que se llame filtrado. Esa variable filtrado va a tener por defecto lo mismo que tiene la base de datos. Pero si se envía, si yo recibo el término de búsqueda, un carácter de búsqueda, entonces por favor, en esa base de filtrado, busque solamente las coincidencias en el nombre. Entonces, en donde el nombre coincida con eso que se está buscando, devuélvame el registro. Básicamente estoy haciendo un filtro para la base de datos. ¿Qué pasa? Que creo que estamos perdiendo aquí el campo. Yo podría hacer lo siguiente. Como ya sé si Search está, entonces yo podría colocarle a esta etiqueta HTML, vamos a colocarlo creo que por acá, un value y mezclo una vez más PHP con HTML. Creo que esto funcionaría. He hecho search y cerrar. Perfecto. Refresco y funciona. Si yo le digo a la X de limpiar, no funciona. Le doy enter, se limpia el filtrado. Si vuelvo y escribo, por ejemplo, Eduardo, que es el número 24, doy enter, me busca por Eduardo, si doy limpiar y enter, vuelve y aparece todos los registros correspondientes. Lo interesante ya sería no solo hacerlo por el nombre, porque coincide exactamente el nombre, es mejor por el correo electrónico. Entonces, por ejemplo, o por la fecha. Entonces, podríamos, por ejemplo, buscar coincidencias. ¿Alguien me puede decir por qué podemos buscar, ya que están viendo los datos? Todos los que inicien con P, tal vez, en el correo electrónico o en el nombre. Para eso tendríamos que hacer ciertas cositas, pero es algo que se podría utilizar. Preguntas, dudas, inquietudes. Profe, pues es que es una pregunta, yo no sé si me salgo un poquito del tema, pero, o sea, lo que yo entendí de la evidencia es que básicamente toca hacer como un CRUD, ¿cierto? Y pues para hacer lo que su merced está haciendo, digamos que incluso a mí me faltan hacer todavía o maquetar todavía algunos formularios. No sé, o sea, yo lo veía como que, por ejemplo, en el proyecto que estamos haciendo, tengo que tener el formulario para ingresar los productos, Sí. formulario para ingresar los clientes, los empleados, bueno, etcétera. O sea, yo analicé la base de datos que nosotros habíamos entregado dependiendo del proyecto y pues básicamente es como maquetar todavía esos formularios y agregarlos a esto. No sé si lo que usted está haciendo es la manera como tenemos que hacer cada uno de esos formularios, por ejemplo. Pues esa sería la pregunta, Jorge. Usted está enfocado en lo que visualmente necesita como insumo para hacerlo funcional, y eso está bien, eso era lo que estábamos haciendo anteriormente. Sin embargo, la pregunta sería, ¿usted ya sabe cómo hacer que eso funcione, que esos formularios funcionen en este punto? No, eso es lo que tendría que pasar. Eso es lo que estoy haciendo en este momento, mostrándoles cómo pueden utilizar esos formularios que ya crearon para, con PHP, que es lenguaje de programación, entender qué hacen, cómo se integran esas dos cosas y cómo PHP lo hace funcionar, cómo lo podemos hacer funcionar con PHP. Este no es el resultado final, esto es solamente lo más sencillo del mundo que van a ver, pero esto les sirve para que más adelante, cuando estemos trabajando con Laravel, sepan qué está haciendo Laravel en cada paso. Entonces, si yo creo un controlador, ¿qué hace el controlador en ese ciclo? ¿En dónde está ubicado? ¿Cómo lo interpretamos aquí en ese controlador? En lo más plano, en lo más sencillo posible, cómo, digamos, integra Laravel esas cosas ya de manera más profesional, evidentemente, pero que ustedes comprendan a dónde ir y de qué se trata cada una de las cosas. Eso es lo que estoy tratando de yo explicarles antes de hablar de Laravel propiamente. ¿Listo? En términos de evidencia, le puedo decir lo siguiente, lo mismo que le decía Andrés. Por favor, enfóquense en entender lo que les estoy mostrando. Si al final del día ustedes se sientan una tarde y ven videos de YouTube
o lo hacen con ChatGPT y entregan el proyecto en funcionamiento, pero no lo comprenden, ya es otra cosa. Pero lo que yo quiero es que ustedes interpreten y sepan y conozcan lo que realmente está pasando detrás o en el fondo cuando Laravel está en funcionamiento. Eso es lo que me interesa en este punto, mostrarles cómo funciona esa herramienta. Que no todo vaya a ser mágico, porque ustedes van a encontrar muchos videos, muchos tutoriales de cómo crear un controlador en Laravel, de cómo crear un modelo, pero lo que yo quiero es que entiendan de fondo cómo funciona ese modelo y por qué Laravel lo hace de esa manera y dónde se interpreta y todo ese tipo de cosas. ¿Listo? Vale, profe, vale. Entonces aquí estamos haciendo metiéndole dinamismo a una página HTML que ya tenemos. ¿Cómo? Utilizando un lenguaje de programación. No me detuve tanto en el lenguaje de programación, ya lo puse en práctica porque digamos que cuando vimos el tema de JavaScript se tenía claro cómo funciona un lenguaje de programación interpretado, qué es un ciclo, qué es la declaración de una variable. Aquí lo que nos hace falta conocer es la sintaxis del lenguaje de programación. Pero como la sintaxis la pueden consultar a internet, entonces lo que yo me voy a limitar es a mostrarlos en funcionamiento, cómo lo podemos nosotros utilizar, qué estrategias podemos utilizar. Que en este caso, una de las cosas que por lo general funciona es mezclarlo con HTML para volver el HTML dinámico. En este caso ya estamos volviendo dinámico un formulario. Creo que lo único que nos hace falta en este caso para que este formulario sea más interesante es que esos datos realmente vengan de una base de datos. Y manipular la base de datos directamente de este archivo, por ejemplo, .php. Después, cómo volvemos a manipular otra tabla, por ejemplo, sin repetir código. Luego, cómo otra tabla sin repetir código. Tal vez eso sería lo interesante. Para luego sí saltar a cómo lo haríamos con una herramienta como Laravel. Y cómo Laravel hace esto mismo, pero evidentemente de una mejor manera y implementando muy buenas prácticas. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Nadie? ¿Todo perfectamente claro? Espectacular, muchachos, que lo hayan entendido todo en este momento. Pensé que iba a ser un poco más complejo de comprender, pero todos lo tienen, creo, claro. Entonces, si ya no, nadie tiene comentarios. Sí, Andrés, lo escucho. Sí, profe, hay que estudiar la estructura para ir armando cada tabla y también Sí, pero buscar. en este caso no, Andrés, no quiero acá que hagan nada con esto. Si hago, lo que quiero acá es que hagan el ejercicio ustedes, pero de manera de prueba. Es decir, todavía no estamos con el proyecto, simplemente estoy utilizando HTML plano y el PHP plano para volverlo dinámico. No estamos pensando en el proyecto en este momento, simplemente estoy integrando las dos cosas para que vean cómo funciona. Por eso quiero que sepan, quiero que me digan si está claro lo que estoy haciendo en este momento. Sí, sí, profe. Si se puede replicar, si ustedes tendrían la capacidad de replicar lo que estoy haciendo. Eso sería lo realmente interesante. Voy a ir por acá agregando esto al proyecto. A ver, las modificaciones que hice. Creo que ya. Listo, ahí están los cambios en el repo por si alguien los quiere implementar. Y no quiero expandirme mucho más, muchachos. Les dije al inicio de pronto que íbamos a trabajar con la base de datos, pero creo que para no extendernos, lo prefiero hacer el día jueves, en donde vamos a reemplazar este array por datos de una base de datos. Y si podemos ir alterando esa base de datos con el lenguaje de programación PHP que interpreta y que utiliza HTML como resultado de cada una de sus operaciones. Les deseo nuevamente, les doy las gracias nuevamente por participar de este espacio. Espero que, si bien no quedaron claras las cosas, puedan generarme las dudas y las podamos resolver. Y los espero el próximo jueves para continuar con este ejercicio. ¿Listo? Con mucho gusto, Jorge, con mucho Vale, gusto, profe, Jenny, gracias. con mucho gusto. Profe, usted se lo sube a GitHub, ¿cierto?
Ya lo acabé de cargar, Brainer. Ah, listo, profe, gracias. ¿Sí les pareció interesante o no? No me dieron mucho feedback, para serles sincero. Sí, estuvo bueno. Pues es muy Ahí básico, PHP pero como enredado porque siempre es con las llavecitas, pero sí, se sí, entiende. sí. Pero eso se vuelve mucho más fácil de aquí en adelante. Sin embargo, lo que quiero es o sea, hay un término que se utiliza mucho hoy en día, o por lo menos que yo trato de utilizarlo, y es el término de la caja negra. Y es que usted aprende a hacerlo, cómo hacerlo. Ustedes van a aprender cómo hacer con Laravel todo esto de manera mucho más sencilla, pero no saben qué hace Laravel en el fondo. Y eso es lo que yo quiero que sepan en este momento. Porque al final del día Claro. Laravel hace exactamente lo mismo que yo estoy haciendo, mezclando HTML con PHP, solo que utiliza variables y mete otras cosas encima y para uno eso es transparente. Pero al final del día eso es lo mismo que hace el framework y el hecho de que nosotros sepamos cómo funciona el framework internamente nos da muchísima ventaja frente a personas que solo hacen funcionar el framework. Eso es como el objetivo principal de este ejercicio. ¿Vale? Profe, pues básicamente yo Claro, sí. saber. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo ha pasado? Bien. ¿Esto cómo está, Ignacio? Bien, profe, pues básicamente, pues, como le digo, yo estoy estudiando un poco más la sintaxis de PHP, nunca trabajo con él, empecé a trabajar con él y pues se parece mucho a Java, que tengo mucho más experiencia con ese lenguaje, Ok. pues es como más o menos como reemplazar ciertos conceptos. Sí. Me pareció muy interesante realmente PHP, pero pues no le he dado feedback, básicamente porque voy a practicar su ejercicio y si tengo alguna duda, pues el jueves se la Bueno, haré, porque es perfecto. interesante realmente, profesor, por esa clase. Listo. Excelente. Excelente lo que me dice. Entonces, lo que quiero, como les digo, es que al final del día ustedes sepan más en fondo cómo funciona, no simplemente mostrarles un tutorial más de Laravel, sino que cuando yo les diga, miren, aquí está un modelo, ustedes claramente sepan a qué se refiere ese modelo en términos de los archivos que se generan, en términos de cómo se comunica con la base de datos, cómo se llaman archivos PHP desde otro archivo PHP y todo eso. Eso sería lo interesante. Y en este caso vamos a saltar con PHP nativo a la programación orientada a objetos, para que cuando lleguemos, insisto, a Laravel y veamos la programación orientada a objetos de Laravel, ustedes ya sepan y no se vislumbren con toda esa cantidad de archivos que van a encontrar. Por ejemplo, entonces, eso es lo interesante. Entonces nos vemos el jueves, muchachos, para seguir avanzando en el proyecto. El repo de GitHub es este, Andrés. Ahí está el código del proyecto actualizado el día de hoy. Muy sencillo realmente, pero tiene, digamos, cosas interesantes para que vayan practicando. Y ya que lo pudieron notar, podemos utilizar ChatGPT no para que nos haga el código, sino para que nos ayude a entender ese código como realmente nos interesa. ¿Listo? Nuevamente, feliz noche para todos. Nos vemos, muchachos. Listo, profe, gracias. Hasta luego. Con mucho gusto. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, Andrés.